Estamos muy complacidos que hay varios escritorios, cada día se vienen incorporando nuevos escritorios. Aprovecho la oportunidad para exhortar a aquellos amigos de otras firmas para que se incorporen, para que nos ayuden, para que contribuyan a impulsar este gran deseo importante por demás, en momentos en que la referencia empresarial se viene conformando como una de las grandes opciones, con una apreciación, una valoración importante por parte de la ciudadanía. La Cámara de Caracas, una cámara centenaria, una cámara decana, arriba a sus 126 años, o vamos ya para cumplir nuestros 127 años, y queremos seguir siendo esa institución de apertura, esa institución que se constituye en un escenario indispensable para la discusión de políticas públicas, para hacer propuestas, para convertirnos en veedores del Estado de Derecho en los aspectos esenciales que afectan, lesionan todo ese condicionamiento de emprendimiento, empresarialidad, que es indispensable para la creación de riqueza. Estamos convencidos que es el sector empresarial privado en sus distintas áreas los únicos que pueden ofrecer bienestar, los únicos que pueden crear riqueza, los únicos que pueden brindar al ciudadano la oportunidad no solamente de cubrir sus necesidades básicas y las de sus familiares, sino también la oportunidad de ir creciendo, la oportunidad de ir teniendo ese ámbito necesario para ir avanzando como sociedad. La Cámara de Caracas se viene abriendo poco a poco a la institucionalidad del país. Hemos venido celebrando acuerdos y convenios con las universidades, con las academias nacionales, con otros gremios que participan de esa representación necesaria que con orgullo hacemos sentir. Somos un grupo de interés, un grupo de presión, como digo yo eufemísticamente, parte de la organización de la sociedad civil, parte de las organizaciones no gubernamentales, pero en ese sentido estamos muy conscientes de la labor que nos corresponde. Este comité tiene la suerte de estar coordinado por dos grandes juristas de dos generaciones distintas. Uno que ya lleva el nivel de maestro, del reconocimiento por todos como un gran profesional, un gran abogado, un especialista muy fino, detallado, profundo, como Pedro Planchar, una persona que además nos une una gran amistad, y otro joven de una nueva generación también siguiendo los pasos para ser un abogado exitoso y reconocido como Daniel Betancourt. La idea es que el comité opere en dos fases. Una fase interna donde participen todos los consultores jurídicos de las empresas afiliadas, de los consultores jurídicos o que hagan sus veces para tratar en la medida de lo posible de tener y convertirse en un órgano de asesoría de la Cámara cuando debamos fijar posiciones, ya bien sea en comunicados o en los boletines e informes que vamos a ir elaborando mensualmente sobre temas y aspectos esenciales que tengan que ver con el marco normativo que de una manera u otra van a tocar hoy dos grandes amigos, dos grandes y extraordinarios abogados con trayectoria profesional y académica reconocida, como son los doctores Eugenio Hernández Bretón y Reinaldo Helmut. La idea es que ese comité pueda permitir tener discusiones abiertas y tener la posibilidad de contar nosotros en la Junta Directiva con ese pronunciamiento en el Comité Ejecutivo para la fijación de lo que va a ser nuestra opinión mensual para la historiografía, para la reconstrucción de estos años y para que Venezuela tenga una memoria histórica objetiva, una memoria histórica que permita con la claridad y el concepto muy controversial pero esencial de la objetividad en la apreciación de lo que es el devenir histórico de estos años. Para mí es un motivo de orgullo tenerlos aquí en nuestra Cámara, tener grandes amigos, grandes profesores, reconocidas referencias profesionales que vienen poco a poco haciendo de Venezuela simple y llanamente una trinchera y un orgullo a pesar de la desaveniencia, de los conflictos, de las contrariedades que estamos hoy viviendo. Estamos y seguimos luchando por un Estado de Derecho, queremos seguir luchando por configurar la Cámara de Caracas, esa Cámara que no solamente representa, como erróneamente mucha gente piensa, ser nada más la representación legítima de los comerciantes y de los industriales, sino todos como agentes económicos privados,
como agentes de cambio, generadores de riqueza, estamos también incorporados a los abogados. Quiero hacerle a mis amigos presentes la invitación para que se incorporen, para que se hagan parte de nuestra Cámara y participen de los distintos comités, que en áreas diferentes, pero coincidentes con el área legal, están haciendo vida diaria, dinámica dentro de la institución. Y me refiero específicamente al comité no solamente de asuntos legales, sino de arbitraje, y al comité de gestión del talento, que tiene que ver mucho con los aspectos laborales de contratación colectiva en general, y también tenemos en la parte de impuestos. De manera que les queda abierta la invitación, los esperamos a que participen con nosotros en la construcción de esta referencia, o mejor dicho, en la consolidación y proyección de esta referencia, y que participen con nosotros en hacer posible la Venezuela que queremos, porque estamos seguros que esto hay cambio, que estamos seguros que el grupo representativo que tuvo la oportunidad de ver, que nos acompaña el día de hoy, tiene muchas cosas que aportar, muchas cosas que decir, y sobre todo delinear las bases de ese Estado de Derecho que todos queremos. Así que dejo instalado el comité, dejo la palabra a nuestro querido amigo Pedro Planchar, y espero tener varias sesiones con ustedes de trabajo, de discusión, de apertura, y sobre todo para convertir la Cámara en ese escenario posible, como lo fue en el pasado y en los años recientes, como un escenario obligatorio de consulta por los distintos sectores. Estamos buscando siempre el objetivo de representar a nuestros afiliados y, en fin último y medial, la defensa del Estado de Derecho. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias al doctor Palacios por este espacio. Me corresponde presentar al doctor Pedro Planchar, quien es el líder de este comité. Él es abogado summa cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello, máster en Derecho Comparado de la Universidad de Nueva York y becario Fulbright 1986-1988. Es profesor de Contratos y Garantías de la Universidad Católica Andrés Bello desde 1989. Su práctica profesional, por más de 30 años de experiencia, se centra en derecho mercantil, derecho societario y bancario, mercado de capitales, fusiones y adquisiciones, temas financieros, inversiones de capital, riesgos, seguros, contratos nacionales e internacionales, control cambiario y asesoramiento en general en asuntos de derecho mercantil y civil. También ha enfocado su práctica profesional en temas de derecho internacional privado, asesorando personas y empresas nacionales y extranjeras. Se incorporó como socio de Araque Reina en el año 2003. Durante este tiempo ha asesorado a empresas nacionales y extranjeras en fusiones, adquisiciones y asuntos bancarios, facilitando asesoramiento mercantil, civil y contractual de forma continuada a clientes nacionales e internacionales de primera línea. El doctor Planchar es una referencia en Venezuela en materia de derecho bancario y financiero, siendo reconocido por publicaciones internacionales como Chambers and Partners, Legal 500 y Latin Lawyer. Doctor Planchar, tiene la palabra. Bueno, antes que nada, y la bienvenida a este comité y además a esta sesión de apertura donde personalmente sé que nos vamos a divertir y vamos a disfrutar las ponencias o las exposiciones de nuestros queridos, de dos seres humanos. A mí siempre me gusta, esto se lo digo siempre a mis estudiantes en clase, destacar primero la calidad humana, y entonces de Eugenio Hernández y de Reinaldo Helmut, que además, por añadidura de esa gran calidad humana o parte de esa calidad humana, su calidad intelectual y profesional. Y siempre digo que es un placer. Me ha tocado trabajar mucho más en temas profesionales con Reinaldo, con Eugenio más temas académicos y uno que otro trabajo, pero la verdad es que destaco eso, la parte humana. Lo que sí le pido a los que no me conocen, que no le hagan caso a eso de maestro y esas cosas exageradas, y como le dije a Adriana, llamarme a mi líder. Yo soy un poquito como esos, cuando en los guías turísticos que tienen que levantar la banderita, pero soy tan bajito que no ven ni la banderita cuando levanto la mano. Pero bueno, bienvenidos a todos, ojalá muchas, ya Adriana les hablará de qué se requiere para afiliarse, pero ojalá el grupo de abogados, tanto de las consultorías jurídicas de empresas como de escritorios, abogados independientes, que se afilien y participen y nos den ideas para este comité legal, cuyo objetivo fundamental es que sea una suerte
de foro, más allá de nuestras reuniones internas, para discutir los problemas del país. Precisamente a los dos los invité para hablar de cómo ven ellos, partiendo de la situación que estamos viviendo, pero siempre pensando en positivo, y me encantaron los dos nombres, una acción legal para la ley en Venezuela, pensando en futuro, pensando en los cambios positivos, y voy a ser redundante, la palabra, la exposición de Reinaldo será sobre la reedificación del sistema legal en Venezuela. Estamos hablando de edificar o de reedificar cosas que ya existían, pero bueno, eso ya les tocará a ellos. De nuevo, bienvenidos y muchas gracias por su participación. Entonces, Eugenio Hernández Bretón, bueno, ya sabemos, abogado summa cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 1981, después es magna cum laude en Tuningen, Alemania. Me corrige después, Eugenio, mis errores en alemán, que no sé decir nada. Sus maestrías en Columbia University, maestrías en Estrasburgo, socio de Baker y McKenzie, una vastísima experiencia en distintos campos del derecho. Ha sido hasta jefe del Departamento de Derecho Público en Baker, con también muchísima experiencia, por supuesto, en el campo del derecho privado, siendo además uno de nuestros profesores estelares en Venezuela en Derecho Internacional Privado. Entonces, dicho esto, le cedo la palabra a Eugenio, después vendrá Reinaldo, así que bienvenidos todos. Buenos días a todos, me escuchan, espero que me estén escuchando, no sé si tienen mi imagen allí, pero en todo caso los saludo a todos. Le agradezco la amabilidad de Pedro Planchard de invitarme a participar en esta reunión, y los saludo a todos. Saludo también al presidente de la Cámara de Caracas, Leonardo Palacio, a todos los asistentes, al personal de la Cámara. Y bueno, con esto voy a iniciar. Espero más o menos estar sobre los 15 minutos, aunque lo que tengo aquí preparado es algo extenso, pero bueno, voy a tratar de cubrirlo todo. Voy a comenzar, creo que con un mensaje de optimismo, con un mensaje de esperanza en lo que el futuro trae. Porque siento que el plan de acción legal venezolano se va a centrar, como forzosamente se ha venido desarrollando la economía venezolana y lo que permitió el desarrollo económico venezolano, todavía alrededor del petróleo. Es decir, fundamentalmente el futuro venezolano va a estar en el petróleo. Entiendo, todos sabemos la situación del mercado de hidrocarburos a nivel mundial, pero en todo caso no veo, por las circunstancias que ha vivido Venezuela en los últimos tiempos y la forma en la que se aplicaron los recursos petroleros, que exista otra forma de poder desarrollar el país, de poder llevar a cabo un plan de desarrollo económico, el cual debe estar acompañado por un plan de acción legal. Y allí es que entramos nosotros, los abogados, como un coadyuvante, como un apoyo, como un elemento más en ese plan de desarrollo, en ese plan de legal. Ciertamente que en este momento también Venezuela, para señalar entonces, si vamos a centrar el desarrollo, el futuro está en manos del petróleo, pues sencillamente el trabajo legal en el sector de hidrocarburos y todo lo que la acompaña va a ser fundamental. Esto está acompañado de otro elemento de realidad inmediata de todos los venezolanos, que es la inmensa deuda venezolana no cuantificada, tanto la deuda interna como la deuda externa, fundamentalmente la contraída por el sector público, por el Estado venezolano. Eso va a requerir también un inmenso trabajo no solamente en los efectos de la cuantificación, sino en los efectos de la negociación y eventualmente el determinar, encontrar las fórmulas de pago para hacer frente a esa situación. Es decir, que la actividad que se debe esperar
para la cuantificación y el pago para hacerle frente a la deuda pública venezolana es inmenso. Esto nos lleva a otro elemento que hemos vivido en época muy reciente, es esa bimonetarización del país, en vivir en el bolívar y vivir en el dólar o en otras monedas, en otras divisas. Bueno, pues la situación, eso lleva a reconstruir todo el sistema financiero venezolano. ¿Qué significa reconstruir el sistema venezolano? Bueno, uno, el sector bancario, el sector de mercado de valores, el sector de seguros. Eso va a requerir, a los fines de recobrar, de buscar recuperar la confianza en el bolívar, pues un inmenso trabajo, no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista legal. Y sobre todo allí un tema de disciplina en la aplicación de los recursos de aplicación fiscal. Es decir, todo eso necesariamente supone la intervención, la actividad de los abogados. Todo esto no tiene realmente, las ideas que les voy exponiendo no tienen realmente un orden de prioridad o de preferencia, simplemente es una forma de ir presentando un problema mucho más global que requiere mayor elaboración, mayor detalle, pero lo que quiero es transmitir cuáles son mis visiones en este momento ante un futuro que necesariamente debe cambiar y tiene que cambiar. El tema del marco del régimen legal de las inversiones extranjeras tiene que ser renovado totalmente. Sencillamente un tema de certeza, de seguridad, de confianza en un país solamente se centra en su sistema legal, en su sistema judicial. Sobre eso voy a desarrollar un poco más adelante. Y esto, sobre todo cuando se habla de la función de confianza, comillas confianza, que traen esos tratados bilaterales o multilaterales de promoción y protección de inversión. Creo que se ha demostrado por países con economías, claro, muy amplias, muy grandes, que se puede vivir sin esos tratados. Ese es el caso de Brasil. Brasil tiene como política económica, como política de Estado, no poner en vigor tratados bilaterales o multilaterales de promoción y protección de inversiones. ¿En qué se basan ellos? Bueno, de alguna manera, mal que bien, en la seriedad de su economía, en la seriedad de su política económica. Un tema importantísimo también que tenemos que enfrentar todos acá como plan de acción en materia laboral. El régimen laboral venezolano tiene que ser renovado, tiene que ser repensado y sus costos económicos tienen que ser también recalculados. Ahora más que nunca, luego de esta experiencia que hemos pasado en estos 4 meses del teletrabajo. No voy a dar más detalles, eso puede quedar tal vez para alguna pregunta o discusión más adelante. Un tema fundamental que tiene que ver con ingresos del Estado, reactivación del Estado como factor económico determinante que tiene que ser acompañado por una actividad legal importante, el tema impositivo. Y dentro del tema impositivo, no solamente las cuestiones de los beneficios, de desgravámenes y otro tipo de elementos de política fiscal, sino también muy importante en el sector aduanal. Venezuela, antes de entrar en un proceso de reindustrialización, tiene que pasar por continuar viviendo de las importaciones. Ojalá que lleguemos prontamente a tener un mercado de exportación que supere las importaciones, pero nada indica que eso va a suceder en el corto plazo. Mientras se reindustrialice el país, se entre en actividad, nuevamente, pues el régimen aduanal va a jugar un papel fundamental. El sistema judicial, para todos, prácticamente decir como la piedra angular de todo esto, porque realmente es la materialización de todos los planes escritos en la ley. Al fin y al cabo, la ley es nada más que un plan de acción que requiere respeto, que requiere ser cumplida. Es realmente una pesadilla. Y más aún cuando hemos visto en 4 meses cómo se han suspendido las actividades judiciales en perjuicio de cantidad de abogados, en perjuicio de cantidad de personas, usuarios del sistema de justicia. Y cuando uno contrasta esto con otros países del mundo, uno ve cómo, a pesar de la situación tan grave que se vivió en diversos países del mundo, pues los servicios legales siempre fueron considerados como esenciales, se continuaron prestando, se tomaron las medidas y los tribunales continuaron funcionando. Hasta en países como Jordania, Egipto, en el Medio Oriente, en el norte de África, ni hablar en el resto de Europa y otras partes del mundo, la actividad judicial ha continuado. Solamente acá, lamentablemente suspendida, salvo teóricamente algunas cosas especiales de amparo y en materia penal. Esto va de la mano con otro aspecto fundamental que nos ha afectado profundamente a todos nosotros y que requiere una revisión profunda: registros y notarías. Registros de notarías también con actividad suspendida,
pero el sistema registral y el sistema notarial y el servicio registral y notarial tiene que ser repensado, tiene que ser reestructurado, tiene que ser más amigable al usuario. Esto se une con un problema gravísimo que vimos todos en Venezuela, el tema de la corrupción. Hasta que Venezuela no invierta dinero en combatir la corrupción, y esto requiere no solamente el cambio de la ley, sino también de todo el aparato y una política de inversión para combatir la corrupción, todo esto no va a poder funcionar. Entonces es parte del plan de acción legal para el futuro venezolano. El tema de las el arbitraje, fundamental, y aquí hay que también darle mucho crédito al Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, como también de los grandes precursores de toda esta actividad en Venezuela y por sus constancias. Pero el arbitraje, en estos tiempos tan malos, es el único recurso para la solución de controversias en la materia civil o comercial de derecho privado en general. Es la única alternativa realmente que se tiene. Y esto hay que pensarlo porque tal vez en el futuro siga siendo la única alternativa posible para la solución de las controversias en Venezuela. Otro asunto importante que tenemos que enfrentar acá, el tema de las telecomunicaciones. Gracias a Dios que esto está funcionando hoy en día, pero el sistema de telecomunicaciones, la ley orgánica de telecomunicaciones, la regulación de la televisión, del internet, la telefonía celular, requiere también que sea reconsiderada, sobre todo porque sin inversión extranjera va a ser muy difícil la reactivación de un servicio decente, adecuado, suficiente, de una red bastante para todo el país. No es de extrañar que las privatizaciones estén otra vez a la orden del día. En el sector de obras públicas, autopistas, aeropuertos, puertos, acueductos, en general, para todo y a todo nivel del Estado, para lo más esencial de las alcaldías de los estados a nivel nacional, el olvido en que han caído los planes de electrificación del país, el mal servicio, todo esto va a requerir repensar todo el marco legal del sistema energético nacional, pensar realmente en hacer realidad lo que está en algunas leyes por allí, de no abandonar o poner de un lado el régimen de la energía hidráulica o de generación hidráulica, pasar a la generación alternativa, la eólica, la solar, los parques de energía solares o eólicos que quedaron en el olvido, en Paraguaná, pensados para La Guajira y otras partes del país, tienen que ser recuperados. La posibilidad de la biomasa como una fuente de energía alternativa, además energía limpia, la protección del medio ambiente, repensar la regulación de protección del medio ambiente y la permisería medioambiental, indispensable. Un país sin alimentación no funciona. Recuperar la agricultura, el marco legal de la agricultura, tomar en consideración las deficiencias y los defectos, la incidencia negativa que ha tenido la ley de tierras, por ejemplo, la soberanía agroalimentaria, todos esos planes que contribuyeron sencillamente a acabar con los grandes estructuras de financiamiento, desarrollo de todo el régimen de las cosechas y de la ganadería venezolana, el problema de la minería y de la minería ilegal, el marco de la minería en lo que tiene que ver fundamentalmente con el oro y otros minerales estratégicos hoy en día reservados al Estado, tiene que ser repensado. Si no, el oro se va a quedar allí en el subsuelo o va a seguir siendo objeto de extracción ilegal. El tema de la propiedad intelectual, las marcas y patentes, el sistema colapsado, un sistema obsoleto, periclitado, volver a algo más actual, como fue en su momento las decisiones del régimen del andino, buscar actualizarnos y sobre todo otra vez con un servicio que sea más amigable al usuario. Fundamental acá también el asunto de la educación, el marco legal de la educación. La ley orgánica de educación es insuficiente, no es bastante y es negativa. Es negativa para el desarrollo de un sistema educativo de calidad, tanto en el ámbito público como en el sector privado. Y ciertamente son también áreas de inversión o de posibles inversión, porque aquí hay también educadores que, contando con los recursos, son capaces también de brindar un servicio de calidad mundial. Los temas de desarrollo de política habitacional, la industria de la construcción olvidada, un mejor régimen y también un régimen que haga más responsable al constructor, más responsable al financista de los proyectos habitacionales o los proyectos en general de infraestructura. Voy a hablar acá un tema fundamental para todos, ya estoy casi terminando, un tema fundamental,
la cuestión del respeto a los derechos humanos como marco también de actividad legal, fundamental para el desarrollo integral de los venezolanos. Y aquí dejé prácticamente de último el tema constitucional. Uno dice, ¿podemos vivir con la constitución que tenemos? Bueno, creo que sí, habrá que cambiar cosas, habrá que pensar desde el punto de vista político la necesidad de volver a ciertas cosas, creo yo, esenciales o fundamentales para este país, como un sistema parlamentario bicameral, la demostrada necesidad de volver a una Cámara del Senado y una Cámara de Diputados, como contralores de alguna manera o balance de alguna forma, de buscar cierto equilibrio y la necesidad de compromisos que son fundamentales en la política. Eso creo que la experiencia nos ha demostrado que es necesario. Hacer un Estado más controlador también, en el sentido de más controlador del cumplimiento de las políticas públicas. Es decir, no volcar el aparato controlador del Estado contra el sector privado, sino al revés. Volver el aparato controlador del Estado un controlador del Estado, porque realmente el que necesita un control en el abuso y en el ejercicio de sus poderes es el propio Estado y los entes que integran al Estado. Sé que son todas tareas difíciles, pero creo yo que lo que se nos presenta es una inmensa tarea, muchísimo trabajo, infinitas cantidades de trabajo. Y la pregunta que nos hacemos todos, que hemos experimentado estos últimos años, es ¿dónde van a estar esos abogados para hacer toda esta cantidad de trabajo? ¿Dónde están esos abogados jóvenes que son indispensables para también enfrentar con energía, con decisión, con alegría todos estos proyectos? Porque ya, bueno, la mayor parte de nosotros, ya con cierta experiencia en estas lides, pues vamos a necesitar también ese apoyo para que continúen adelante los escritorios, medianos, pequeños, más grandes. Todos necesitan ese apoyo de esos abogados. Bueno, no conozco las estadísticas particulares de los abogados, pero les puedo decir a ustedes que en la Universidad Monte Ávila el dato estadístico es, respecto de las 4 facultades que integran la universidad, que el 60% de los estudiantes, de los egresados, se han ido al extranjero. Si eso lo proyectamos también a derecho, significa que esa inmensa cantidad de muchachos se ha ido al extranjero a realizar distintas actividades. Algunos estarán en actividades legales propias de su profesión, otros tratando de ganarse la vida. Pero lo cierto del caso es que una fase de reactivación, un plan de activación en el sector legal va a requerir también repatriar a esos muchachos, que se incorporen otra vez, que vuelvan acá con sus experiencias, que vuelvan acá con sus deseos de trabajar para enfrentar esta inmensa tarea, porque la tarea es inmensa. Lo que espera al mundo legal en Venezuela es inmenso, es gigantesco de actividades. Y cierro solamente con una idea. En materia constitucional hay una tarea importante, porque la experiencia también lo ha demostrado. Sigo siendo del criterio que el problema más grave constitucional que tiene Venezuela es su sala constitucional. Y esa experiencia no tiene que olvidarse. No tiene que olvidarse porque la experiencia de esta constitución nos ha enseñado muchos de los defectos que hay que corregir. Y ese es tan solo un sector, un ínfimo sector, porque todo principia por tener una buena disposición y una buena actitud ante el sistema legal. Y el trabajo de abogado va a ser inmenso. Y para eso se exige gente que tenga la preparación, la capacidad, la experiencia y las ganas de enfrentar este reto que nos trae el futuro. Y para ello, este comité legal de la Cámara de Caracas está llamado a cumplir un papel fundamental. Eso es lo que quería exponer hoy. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Eugenio. Como dije yo al principio, sé que nos íbamos a mí me gusta usar la palabra entretener por ese ánimo que te dije cuando hablé contigo, de ver las cosas con optimismo, pero fantástico, y reflexiones. Además me gustó mucho esa última reflexión, me gustaron todas sobre la sala constitucional, así que bueno, muchísimas gracias de nuevo y estupendo. Ya habrá varias preguntas, ¿no? Ahora me voy a permitir presentar a como dije, a mí me gusta decir eso, otro gran ser humano como es Reinaldo Hellmuth, y por supuesto, como dije, una gran calidad intelectual, es un profesional de vastísima experiencia en el área financiera. Es un placer trabajar con él, me ha tocado sobre todo en temas de reestructuración, tenerlo en el otro lado de la mesa, y
y es un aprendizaje compartir con Reinaldo. Él es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en 1983, socio principal en el escritorio Rodríguez y Mendoza, donde empezó siendo pasante, tuvo experiencia primero en el escritorio Valladares como pasante, y después ha sido, como digo, una figura muy importante en toda el área jurídica financiera en Venezuela, en el financiamiento de proyectos, en el área petrolera, en las actividades cuando las aperturas petroleras, repito, estamos hablando de una persona conocedora del derecho y conocedora de los temas económicos que uno tiene que entender para trabajar en el área de los contratos. Entonces, dicho esto, te damos la bienvenida y la palabra a ti, Reinaldo. Quiero darle a la directiva de la Cámara muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar este día. No todos los días le da una institución tan importante la oportunidad de uno decir lo bueno o malo que tenga que decir. También quiero reconocer a Eugenio por su excelente exposición. Estoy totalmente de acuerdo con todos los conceptos por él emitido, pues me pone la barra muy alta con lo que tengo yo que decir o no en este momento. En mi opinión, yo creo que todo el sistema legal venezolano hay que reformarlo. No quiero ponerme a hablar de la reforma del sistema judicial, ni tampoco de la protección al administrado, que es muy grande, sino simplemente concentrarme en lo que es la reforma de las leyes en Venezuela, que como dijo Eugenio, son muchísimas las áreas en las que hay que trabajar. Creo que un comité legal de una institución como la Cámara de Comercio de Caracas nos coloca en una posición privilegiada para aportar en ese cambio legislativo, por múltiples razones, no solamente porque vamos a poder nutrirnos de lo que los industriales, empresarios y comerciantes puedan darnos, sino que nos va a abrir la puerta de poder interactuar con otros gremios y con otros personajes de influencia en el país, lo cual va a facilitar esa labor de cambio que queremos hacer. Por otra parte, veo el rol de un comité en un momento como Venezuela, que puede ser, si las condiciones en Venezuela no cambian, seremos o mantendremos la posición de ser bomberos legales, que es lo que somos hoy en día, tratando de apagar los fuegos que se presentan y ayudando a un empresario que tiene que sobrevivir el día a día. O si se ocurren los cambios que deben ocurrir, vamos a tener una oportunidad histórica en trabajar en un proceso muy bonito, muy interesante y, como dijo Eugenio Hernández, apoteósicamente grande. Yo quisiera ser optimista, continuar con lo que quiero decir y pensar que sí tenemos que trabajar en ese cambio y que creo que debe contemplar ese cambio en el proceso. Hay algunas cosas que ya mencionó Eugenio que no quiero repetir, pero si bien no quiero entrar en las razones por las cuales yo personalmente crea que el sistema legal venezolano está colapsado y requiere de una completa reconstrucción o reestructuración, pero sí creo que el mismo no tiene que ser suplantado por otro sistema, ni tampoco tenemos que asumir que todo lo que existe no sirve, pero que tenemos que replantear los principios fundamentales y reparar todas aquellas piezas de un sistema que no funciona en su totalidad y que por la parte general no funciona en sus partes. De acuerdo a mi creencia, tenemos un derecho codificado, lo cual pareciera que no es así. Hoy en día, cuando vemos una tendencia judicial a legislar, la cual ya no solo ocurre por sentencias de tribunales, sino vemos que ya los registradores legislan, los notarios también en cierta forma legislan, emitiendo una serie de normas que van mucho más allá de lo que deberían ser.
Yo sigo creyendo que nuestro sistema codificado no tiene por qué ser suplantado y aunque sea necesario algunas de las cosas que se han logrado ahorita por vía judicial, esa no creo que es la forma que se debe hacer. Por lo cual creo que es la reforma legislativa la que necesitamos. Todo cuerpo legislativo se encuentra en una evolución diaria en Venezuela y en cualquier país. Responde a los cambios sociales y principalmente económicos. Por ello, todos los días hay que hacerle cambio a la legislación. Sin embargo, esa no es nuestra situación. Nosotros no estamos frente a un proceso de evolución que requiere cambios, sino necesitamos hoy en día mucho más que eso. Ya lamentablemente nuestra situación nos obliga a hacer un cambio legislativo muy profundo, que nos va a tomar tiempo y va a ser bastante difícil de hacer. Necesitamos hacer mucho en muy poco tiempo, teniendo que reescribir todas las leyes por múltiples razones. Uno, mejorar la técnica legislativa, adaptarse a las realidades del país, y un tercer punto que va a ser muy importante y en el cual me gustaría hacer énfasis, que es adecuarnos a las realidades del mundo en que vivimos. Hoy en día, si bien la necesidad económica inmediata y la necesidad de inversión será la que va a dictaminar las prioridades en la tarea legislativa que debemos acometer, y nuestros afiliados creo que van a ayudar mucho en decir qué se necesita y qué no, ya el mundo no acepta una visión tan local y puntual de lo que se debe ser una legislación. El próximo desarrollo económico lo va a dictar el petróleo. Si la legislación petrolera y el mecanismo de inversiones no se cambia radicalmente, el petróleo se queda en el subsuelo para siempre. Ya en el mundo actual, lejos, caducó completamente, y nuevamente, no por razones políticas, sino por razones netamente competitivas. El modelo previsto en nuestra Constitución necesario para redactar una ley es totalmente caduco. Hacer una ley bajo los esquemas de consulta previstos anteriormente no nos va a llegar nada. Ese modelo está muy alejado de la realidad. Hoy en día, cualquier proceso de redacción de una ley tiene que contar con un elemento esencial, que es el mercado, lo que opina el mercado y lo que quiere el mercado. Todas aquellas razones de soberanía, historia, muy bonitas en el papel y sobre los cuales se ha escrito muchísima tinta, son inútiles, completamente inútiles en un mundo donde quien manda es el mercado. Eso significa que la redacción de una ley en Venezuela no puede pasar simplemente por una discusión local. Venezuela va a tener que competir con muchísimos jugadores en el mundo para poder atraer una inversión y hacer especialmente el sector petrolero y petroquímico competitivo. Y si no toma en cuenta muchísimas cosas, eso no va a ocurrir. Por otra parte, hoy en día se nos presenta una situación que no solamente aplica al sector petrolero, sino a cualquier otro sector, que es que la legislación ya no tiene porque no puede ser local ni cumplir con principios locales, sino que tiene que cumplir con una serie de principios internacionales y normativas extranjeras. Si se quiere hablar de productos de exportación o se quiere hablar de una pequeña participación en los mercados globales. La falta de cumplimiento en Venezuela de principios laborales, fiscales, ambientales, puede imposibilitar totalmente la exportación de un producto, ya sea por razones legales de un país distinto o simplemente reacciones de los consumidores. Luego, tenemos nosotros que hacer un esfuerzo en que cualquier
normativa tome en cuenta esos puntos. Muy lejos quedó el momento en que una legislación se podía dictar tomando en cuenta solo los elementos venezolanos. Básicamente, nos guste o no nos guste, todo análisis de una legislación va a terminar en una hoja de Excel. En esa hoja de Excel se van a colocar todos los pros y los contras de una inversión, entre el cual estarán los beneficios y trabas que una legislación imponga. Pero es esa hoja de Excel la que debe pensarse y analizarse antes de acometer una labor legislativa y no después. Debemos siempre pensar en lo que está haciendo el vecino en materia de competitividad y tratar de ofrecer condiciones iguales o mejores, importando poco conceptos dogmáticos o conceptos de soberanía, sino tomando el ejemplo del vecino, nuestro vecino, Guyana, en este momento se encuentra promoviendo grandes inversiones en el área petrolera con unas condiciones extraordinarias para los inversionistas, las cuales, si no las mejoramos, simplemente pues no vamos a ser atractivos para ese tipo de inversión. Ya hoy Venezuela no es la joyita donde todos querían invertir. Ya el mundo es otro, donde todo inversionista tiene 1000 opciones de dónde invertir su dinero. Por otra parte, al momento de redactar una ley, debemos estar convencidos de que hay una serie de jugadores, con razón o sin razón, nos guste o no nos guste, que van a opinar sobre esta ley. Y van a opinar en algún momento, no necesariamente el momento en que el país que promulgue esa ley lo requiera. Ese momento puede perfectamente ser en el momento en que la ley se esté preparando, o puede ocurrir posteriormente, lo que lleva consecuencias costosísimas para ello. Un ejemplo típico es saber qué van a pensar los financistas de un proyecto antes de que una ley esté redactada. Para un país y un Congreso, una Asamblea Nacional, invertir en obtener opiniones de banca de inversión, abogados extranjeros en distintas especialidades, especialmente en temas ambientales, de financiamiento y mercados internacionales, en ese tipo de opinión va a ser importantísimo para que la ley no se convierta en una traba para que un proyecto se desarrolle. Esa opinión la van a dar todos estos entes extranjeros antes o después. El inversionista va a opinar antes en forma de colaboración y de tratar de obtener sus mejores intereses, o después simplemente haciendo más difícil su inversión o haciéndola menos atractiva para el país que la recibe. Luego, creo que toda legislación que se haga debe empezar, además de cumplir con todos los temas globales que hoy en día se nos presentan, a pensar en algunos conceptos que han sido típicos en Latinoamérica sobre todas aquellas sobreexigencias innecesarias en muchos casos, muchísimos requisitos que hacen ineficaz la ley o complicada de aplicación. Su posible practicidad es la misma aplicable, no es aplicable determinar no solamente el efecto local, sino internacional, la interacción con otras leyes, qué quita y qué da una ley en materia de competitividad, determinar qué necesita un empresario de una ley, si es realista y práctica su aplicación, si no bloquea la actividad, si cumple los estándares internacionales. Creo que muchas cosas van a tener que tomarse en cuenta en esta labor gigantesca que hay que hacer, pero me parece muy miope acometer una tarea de reforma
de un sistema legal sin pensar qué piensa el empresario, el comerciante y el inversionista, no solo local, sino extranjero, en eso que los abogados vayamos a redactar. Porque los abogados podemos saber la ley, pero no sabemos realmente lo que tiene el inversionista en la cabeza. Por último, porque no me gustaría hacer esto más largo, creo que otra parte importantísima es recuperar la técnica legislativa que nos haga saber qué es lo que dicen las leyes y no ponga a los usuarios de estas leyes en una labor de adivinanza, la cual es la que hemos venido haciendo en los últimos años. Y luego concluir con algo que puede sonar un poco duro, pero si bien todo cambio legislativo en Venezuela va a ser inmediato y debe ser acometido con muchísima rapidez, no debemos dejar al lado una labor muchísimo más dura, que es educar al ciudadano y al ciudadano corporativo en qué es el concepto del Estado de Derecho y educarlo en los beneficios que tal Estado de Derecho trae a la sociedad para luego poder pensar en el desarrollo del país. Lamentablemente, el venezolano y muchos extranjeros en Venezuela se acostumbraron a vivir de los atajos. Estos atajos, muy cómodos, a veces fueron obligatorios, a veces fueron impuestos por la necesidad, otros por picardía, por alguna razón, pero están allí y se convirtieron en una forma de vida de mucha gente. Es la forma de mantenerse de algunos, es la forma de operar de otros. Pero hasta que el venezolano no entienda que reemplazar el atajo por un Estado de Derecho trae beneficios al mediano y largo plazo muchísimo más importantes que lo que le ofrece este atajo, va a ser imposible que nosotros logremos el desarrollo que a muchos de nosotros nos gustaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo a los expositores y me encanta que esta sesión inaugural del comité haya sido con estas dos extraordinarias exposiciones. Y bueno, de nuevo los invito a que se unan a la Cámara y se unan, por supuesto, me gusta hablar de mis amigos abogados, tanto de las consultorías jurídicas como de los distintos escritorios y abogados independientes, porque este es un comité que puede aportar mucho, pero teniendo en cuenta los dos aspectos que rescato de las dos exposiciones. Es conocer las realidades, y las realidades nos las dicen nos los dice la sociedad en general, economistas, banqueros, compañías de seguro. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, Daniel. Gracias, Adriana. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas, en donde estamos presentes, Twitter, Instagram, YouTube. Sugerencias, comentarios, aprendizajes de esto, estamos a su total disposición en cámaradecaracas@gmail.com. Un gusto haberlos tenido el día de hoy y nos vemos en las próximas actividades.